Aurora Estrada. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Equilibrium de Nelly Marriott, organizada por La Caída. Participan Nelly Marriott, Amanda Pazmiño, Juan Romero Vinuesa y Germán Casio Baquiola. Le invitamos a ponerse cómodo, recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla se encuentra el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes con todas, todos, todes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy domingo, en la última jornada de la Feria Internacional del Libro de Quito, virtual, me la han puesto. Agradecer primero al Plan Nacional del Libro y la Lectura, al Ministerio de Cultura por darnos este espacio. Creo que la feria siempre ha sido, digamos, para las editoriales y los agentes del mundo del libro en Ecuador el evento más importante del año, así que muy, muy feliz de haber podido participar en este año, aunque sea virtualmente. Saludar a quienes nos acompañan hoy, Nelly Marriott, Amanda Pazmiño, Juan Romero, que creo que estás por ahí. Agradecerles de nombre de la editorial La Caída. Mi nombre es Germán Gasio, responsable quizás directo de todos los crímenes editoriales que hacemos. Y este es uno de los últimos que hemos publicado este año, Equilibrium, de Nelly Marriott, que nos convoca esta tarde. Quiero decir básicamente que este es el número 11 de la colección Región, que es una colección que tenemos dedicada a la literatura de voces nuevas, voces frescas del Ecuador, y es una de las colecciones, creo yo la colección que más quiero de nuestra editorial, porque nos permite esto, ¿no? Nos permite conocer estas nuevas voces, darles, digamos, la posibilidad de salir a la cancha de algún modo, de atravesar todos esos nerviosismos de un debut editorial. Entonces siempre me ha agradado muchísimo esta colección. Bueno, el mismo Juan ha sido publicado aquí y actualmente está a cargo un poco de dirigir los procesos editoriales de esta colección. Así que muy feliz de tener este libro en la mano. Quiero, por último, leerles un fragmento de la contratapa que muy generosamente el escritor guayaquileño Marcelo Báez Mesa dio a este libro, y dice así: resulta una varada de frescura leer un libro que reúne todas las cualidades de la buena lírica, un disco duro semántico enriquecido, una creativa generación de diáfanas figuras retóricas, un buen sentido del ritmo y la firmeza en el decir. El título ya lo dice todo: equilibrio fonético y semántico, musical y conceptual. Sus tres partes, extracción deplorable, ósculos arcanos y antropocéntrico, forman una propuesta simétrica y armónica. En un mundo en el que todos quieren ser poetas y donde cunden los aficionados al género, surge la voz firme y segura de Nelly Marriott. La poeta acomete con una muy cuidada versión en inglés, tan valiosa que a ratos no hay cabida para determinar qué es mejor, la poesía en español o su traducción correspondiente. Esto dice Marcelo, y bueno, y claro, comentarles que el libro ha sido publicado en una edición bilingüe, en español y en inglés, traducida por Kim Rihanna Batts, a quien también agradecemos muchísimo. Y así me gustaría cederle la palabra a Juan Romero Vinuesa, que fue el editor a cargo de esta obra, para que nos cuente un poco más. Bienvenidas a todas y a Juan. Muchas gracias. Juan, le cedo la palabra. Sí, quiero primero agradecer a Germán por toda la confianza que puso en mí al poder darme la posibilidad de trabajar en Editorial La Caída, una editorial que quiero mucho porque yo publiqué mi primer libro ahí, justamente en esta colección Región, que ahora estoy ayudando de cierta forma con los procesos editoriales. Pues sí, creo que
lo que dijo Germán, lo voy a resaltar ahora, tener una colección como la colección Región dentro de las editoriales independientes ecuatorianas creo que es muy importante. Creo que todas las colecciones de otras editoriales también que son para autores que empiezan con su primer libro o que están empezando dentro de su carrera literaria es muy importante, sobre todo en el proceso de acompañamiento que se puede hacer como editorial, ¿no? Creo que eso es muy importante y creo que es lo que hicimos con Nelly, ¿no? Con Nelly trabajamos también el libro desde el punto de vista editorial en español, después en inglés, que este es un caso particular, ¿no? Porque en realidad fue un libro que tuvo procesos en ambas lenguas, en español y luego en inglés. Creo que eso fue muy particular y también fue importante porque sabemos que, bueno, hay que decirlo, Nelly vive en Estados Unidos, habla inglés, estudia en inglés, entonces pues está en una constante tensión entre las dos lenguas. Entonces eso también ayudó, también porque Nelly también nos hizo sus respectivos comentarios, Nelly también colaboró con ciertas partes. Como bien dijo Germán, la persona que realizó la traducción es Kim Riona Batts, una traductora estadounidense, nacida en el este de Tennessee, que ha enfocado sus esfuerzos principalmente a traducir obras de autores ecuatorianos, principalmente poesía, ¿no? Y pues sí, para mí, como les dije en un momento, fue una experiencia muy interesante poder trabajar con Nelly, poder trabajar con otras autoras, porque este año en la colección Región publicamos solo autoras, mujeres muy jóvenes. La otra es Roxana Landívar, que también presentó su libro. Y para el siguiente año también se vienen más autoras mujeres en la colección Región. Entonces eso creo que es muy bueno, es muy saludable para la literatura joven ecuatoriana que estén saliendo distintas voces. Además, porque como les digo, en esto de la diferencia, ¿no? Son libros muy, muy distintos entre sí. Creo que eso, eso nutre muchísimo a la literatura nacional al poder presentar un panorama tan diferente y diverso, ¿no? Entonces, eso así a breves rasgos, pero también quería comentar un poquito del proceso de edición que trabajamos con Nelly. Hicimos varias versiones de este libro. Como les comentaba, siento que siempre para un autor que está publicando su primer libro, tener un proceso de corrección y un proceso de revisiones por parte de otras personas siempre ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a reconocer ciertos errores, ciertas cosas que se podrían mejorar y también eh, a darnos cuenta cuáles fueron nuestros aciertos. Y creo que el libro de Nelly en este sentido tiene muchísimos aciertos. Lo trabajamos juntos, también trabajamos con unas ilustraciones que Nelly muy amablemente nos pasó, que fueron realizadas por un amigo de ella, un artista que se llama Daniel Pico. Las ilustraciones pues las van a poder ver en el libro mismo. Entonces, como les decía, este libro conjuga varias cosas, ¿no? Conjuga la literatura, la poesía que trabaja Nelly, conjuga también esta poesía en otra lengua, que es una propuesta interesante, porque además la decisión que tomamos al final con el editor general, que es Germán, y con Nelly, fue de no hacer un libro cara a cara, digamos, en el sentido bilingüe de este lado en español y este lado en inglés, sino de hacer que sea un libro completo en español y después un libro completo en inglés dentro del mismo objeto, ¿no? Del mismo objeto como libro, porque creímos que de esa manera sería mucho más comprensible el proyecto literario que está trabajando Nelly, justamente para que se entienda en su totalidad, primero en un idioma y después en el otro, para que no haya oportunidad de confusiones. Además, como algunos poemas a veces son un poco más largos, este confunde un poco al lector en esta propuesta, ¿no? Entonces, eso también, hacer una aclaración en ese sentido. Y también quiero pues felicitar a Nelly por este libro. Me hubiera gustado felicitarle en persona por este trabajo que hicimos en conjunto, pero pues a la distancia también podemos hacerlo ahora por esta feria. Y sí, o sea, más adelante vamos a poder escuchar algunos poemas de la voz de la misma Nelly para que podamos apreciar justamente cuál fue su trabajo, qué fue lo que está ofreciendo ahora a la literatura ecuatoriana. Muchas gracias, Juan. Amanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Creo que desde Quito, si no me equivoco, si me equivoco me puedes corregir. Bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es realmente un placer poder presentar
el primer libro de Nelly Marriott. Gracias a la FIL por esta oportunidad de poder hacerlo. Bueno, sí, Germán, te cuento, ahora mismo estoy en Ambato y bueno, muy feliz de saber que podemos estar localizados en cualquier parte del mundo y que podemos igual unirnos a través de estos espacios que considero muy pertinentes ahora. Entonces, bueno, he preparado un texto justamente como una respuesta, una posibilidad de lectura que he abierto gracias a este libro que, bueno, que me genera muchísimas preguntas. Y bueno, ahora mismo voy a compartirles este texto. Es bastante preciso y espero lo disfruten porque es producto de una lectura que he disfrutado muchísimo también. Entonces, la voz poética de Equilibrium explora el yo como una apuesta total. Es una escritura consciente de la fragilidad de la sangre, de la vulnerabilidad del cuerpo y de la mente, que se debate a sí misma y que solo se construye del lenguaje. Incluso cuando crear a partir del lenguaje parece ser una batalla perdida, y sin embargo nos recuerda que no hay más voluntad que consumir el cosmos con toda naturalidad. Es progresiva la respiración en este libro, encuentra el amor quizás como una fuente primigenia, como un sosiego de luz que invoca pulsiones de Eros y Tánatos a cada paso. Entonces hay varias preguntas que confrontan. Por ejemplo, dime por qué existes detrás de lo concreto, dime por qué existes oculta en la realidad. Este poemario siento que revela una épica del existir, de trascender la reinvención propia a través del verbo, una vorágine que ha tomado como origen su palabra viva, que transita en el pasado y en el presente, y es capaz de bordear límites, de hablar de estados mentales límite, en los que el ser se cuestiona desde la existencia de Dios hasta la energía, el amor, quizás como esa brújula, ¿no? Y hace de este libro una memoria de experiencia, un testimonio de haber atravesado todos los purgatorios. Entonces, vienen a mi mente, con tus poemas, Nelly, los cuadros de Herbert James Draper, de Egon Schiele, de Audrey Kawasaki, la poesía de Ileana Spinell y sobre todo la poética de William Blake, inclusive sus cuadros, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar preguntándote cómo nace Equilibrium, cuáles fueron sus motivos de escritura. Hola Amanda, hola Juan, Germán, muchas gracias por acogerme en esta presentación y poder hablar un poco sobre mi libro. A pesar de la distancia y la pandemia y todo lo que está ocurriendo, me encanta de que a pesar de eso de ahí, a pesar de la distancia, podemos estar conectados a través de la tecnología, que me encanta. Y bueno, muchas gracias Amanda nuevamente por el texto que escribiste, me encantó, gracias realmente por compararme con grandes artistas, especialmente como William Blake. Y bueno, con respecto a tu pregunta, Equilibrium nace hace muchos años, pero en sí el nombre y la recopilación selecta nació este año. Su motivo fue para mostrar una nueva voz poética ecuatoriana. El proceso de escritura, como dije anteriormente, nació hace muchos años en momentos impulsantes, la mayoría de veces, pero otras veces fueron momentos de sentarme a dejar que las palabras precisas lleguen para describir la emoción del momento. La mayoría de veces no los editaba, me gustaba dejarlos así en crudo, por así decir, en original, y por ese motivo este año decidí buscar edición y para eso recurrí a Juan, con quien estoy extremadamente agradecida. El nombre nace porque este poemario está dividido en 3 partes, como lo mencionó Germán, los cuales cada uno de ellos tienen diferentes versiones o visiones, por así decirlo. La primera es una introspección totalmente oscura, podría decir triste. La segunda es normalmente, o sea, es
básicamente de un amor anhelante, melancólico, y la tercera es un poema largo que describe ambas cosas. Está, como tú mencionaste, la duda, dudas existenciales, la pregunta del existir de Dios, de la energía, también de esta retorcida dolor que uno puede sentir por amor, por existir, etc. Y bueno, ahora espero haber respondido a tu pregunta. Sí, así es. Juan, quizás tú quisieras preguntar algo también al respecto de la estructura, que es bastante interesante, ¿no? Nos invoca también a esta figura sagrada del triángulo, ¿no? Del equilibrio en estas tres dimensiones que propones en tu libro. Sí, sí, sí. Fíjate que justo lo que yo al principio dije esta cuestión de que es importante notar que este libro está en las dos lenguas por dónde vive Nelly, cómo está su vida actual. Y también creo que hay otro factor acá que me parece que sería interesante que Nelly nos hable un poquito de eso, ¿no? Y es que en este libro se habla mucho de estados mentales, límite, de complicaciones en cuanto al espacio-tiempo y tal. Y creo que también tiene influencia de ciertas cuestiones vinculadas con la naturaleza médica en sí, ¿no? Y Nelly estudia y trabaja en eso, entonces pues tiene un conocimiento de estas relaciones dentro de con el cuerpo humano y tal. Entonces creo que también, y como dijo Amanda hace un ratito, se relaciona también con esto del amor y la memoria de la experiencia, pero Nelly siempre está atravesando esto por situaciones donde hay mucha desolación, ¿no? Donde hay una desesperanza, una desolación. Entonces creo que todo eso en algún punto coincide en algo. Y mi pregunta iba justamente por ahí. ¿Cómo vos, mediante tu experiencia vital, tu experiencia eh, médica, tu experiencia de tu profesión, cómo vinculaste eso con esta obra? Porque siento que hay ciertas partes que tienen como un eje, una tensión bastante fuerte ahí. Bueno, yo lo vinculé con conocimientos no solamente de vivencias propias, sino de en sí el conocimiento académico que he tenido, no solamente actual, sino antes de estudiar literatura, yo estuve estudiando medicina, lo cual después decidí cambiarme a literatura, entonces yo tenía este conocimiento, entonces cada vez que yo buscaba las palabras precisas para expresar algo que en ese momento tenía en el fondo y que necesitaba arrancarlo de mí, trataba de buscar las palabras precisas y me salía naturalmente de la información que ya tenía de mi conocimiento médico en el área de psiquiatría, neurología en general, biología, anatomía, lo que sea relacionado con el poema en sí. Entonces, simplemente fue algo muy natural en mí sacarlo, esa forma de tratar de expresar lo que más podía para que se crean las imágenes poéticas que yo buscaba poder presentarlas en lo que estaba escribiendo. Muy bien, justamente en ese camino me surge esta pregunta, ¿no? Hablas de experiencias, como decíamos, son experiencias límite de la mente, del cuerpo, de la experiencia del amor inclusive, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, Nelly, ¿qué es el lenguaje poético para ti? ¿Desborde, insurrección, redención o los tres juntos, ¿no? ¿Cómo concibes tú esta experiencia de la escritura en Equilibrium? Bueno, para mí el lenguaje poético son los tres que mencionas, son desborde, insurrección y redención. Es un desborde e insurrección a la vez, porque al romper el lenguaje coloquial que todos utilizamos normalmente al hablar, contar historias o dar información, ya es en sí una rebelión. Lo que quiero decir es que las figuras retóricas en sí ya son la insurrección. Aquella insurrección también da la libertad de reflejar el desborde de las palabras que tratan de mostrar las imágenes poéticas con las figuras retóricas, que son lo más cercano a lo que no podemos ver. Y eso es lo que está dentro de nosotros mismos. Y también lo considero una redención, porque al final, al menos cuando yo escribo poesía, me dejo llevar por aquella sensibilidad y no me resisto a aquel dolor, que ese dolor es lo que me provoca escribir.
Wow, gracias, gracias por compartir justamente cuál es tu proceso de escritura. Me parece sumamente importante mencionarlo ahora. Y bueno, entonces vamos así intercalando las preguntas. Juan. Yo tengo una pregunta, Bueno, permiso. Germán. Claro, adelante. Permiso, Amanda. Nelly, de algún modo ya nos dijiste que este poemario venías escribiendo bastante tiempo. Eh, Te quería preguntar, eh, cuando vos te mudaste a Estados Unidos, vos ya venías trabajando en el poemario, y me imagino que, digamos, esa también, la experiencia del migrante, ¿no? Es una experiencia también límite de algún modo. ¿A vos de algún modo te cambió el libro cuando pasaste de Ecuador a vivir a Estados Unidos? O sea, ¿lo empezaste a leer distinto? ¿Te atravesó realmente esa experiencia de la migración? Bueno, realmente yo seguí escribiendo cuando llegué aquí, pero quizás puede ser que bastantes poemas de la primera parte, que es más que nada una introspección oscura que yo tuve, sí fue quizás quizás la mayor parte de eso fue cuando vine a vivir aquí, porque bueno, uno sale del país natal, sale de las entrañas, del útero, de muchas cosas, entonces uno siente esa separación, no al inicio, pero llega un punto en el que uno comienza a anhelar lo que uno estaba acostumbrado. Sí tuve momentos de que estuve, por así decirlo, deprimida, y solamente la escritura me sacaba esa oscuridad, me ayudaba a vomitarla de alguna forma. Entonces quizás hubo no un cambio, porque siempre tuve como que esa línea de escribir melancólica, pero sí me ayudó a escribir un poco más. Eh, Creo que no hubo mucho cambio, pero la mayoría de los poemas sí fueron escritos cuando yo estaba en Ecuador. Es una recopilación, como dije en la primera pregunta que me hizo Amanda, recopilación de poemas de muchos años, desde que yo creo que estaba terminando el colegio, recopilación de muchos poemas que con Juan fuimos editando, viendo qué poema se queda, qué poema se va. Y en sí creo que no hubo mucho cambio, pero actualmente es que es una pregunta que no sé si me la haga Amanda más tarde. Bueno, yo ahorita en este momento casi no he estado escribiendo poesía, he estado escribiendo cuentos, que eso ya es otro capítulo de mi vida, pero en sí de tu pregunta de haber venido acá, sí hubieron momentos de que me ayudaron a escribir algo más, como por ejemplo Insomnio por Abilify, fue un poema que escribí una noche que no me sentía bien, justamente estaba tomando esa medicación y me puso mal, creo que era efectos secundarios y comencé a escribir y yo estando acá. Entonces, no sé si esa respuesta está bien para tu pregunta. Sí, gracias, querida. ¿Alguna más, chicos? Sí, Juan. yo quería justamente hacerte una pregunta de cómo te percibes ahora ya vos. Digamos, estamos viendo que en los últimos años ha habido una proliferación, una mayor cercanía en cuanto a la escritura ecuatoriana hecha por mujeres, ¿no? Hay muchísimas más publicaciones, hay muchísima más visibilidad de las autoras. Entonces, justo pensé en esto ahorita porque Amanda hizo como el link ahí con Iliana Espinel, ¿no? Que es una de las grandes autoras ecuatorianas que justamente trabajó mucho sobre enfermedad, sobre procesos mentales, sobre esto. Y sí, creo que Amanda y yo tuvimos ahí la misma reacción. Cuando yo leía tus textos por primera vez, era como, aquí está como resonando un poco Iliana Espinel, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarte un poco ahí es cómo está o cómo te inscribes tú dentro o cómo piensas que te podrías inscribir dentro de la tradición ecuatoriana de poesía, sobre todo de la poesía escrita por mujeres, porque digo, sobre todo estoy pensando en eso de que en los últimos años ha proliferado muchísimo la escritura de autoras y lo dije al principio acá, ¿no? Que la colección Región de este año y del año que viene
pues va a tener en su mayoría autoras mujeres, ¿no? Justamente porque están produciendo mucho. Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo ves vos esa cuestión? ¿Cuáles son tus influencias en cuanto sea ecuatoriana o sea de otro lugar? Porque siento que hay muchísima introspección, no solo como autora, sino también como lectora, ¿no? Porque también creo que te comenté cuando trabajábamos en la edición, justo que también muchos otros textos me recordaban a Pizarnik, ¿no? A esta gran autora argentina. Entonces creo que en tu caso específico, creo que sí hay como una genealogía de la escritura de mujeres ahí. Entonces justo quería preguntarte cómo la ves, cómo la guías, cuáles son tus líneas de ruta, digamos, dentro de esa genealogía de escritura. Bueno, sí, especialmente creo que Alejandra Pizarnik cambió totalmente mi panorama de la poesía. Después de leerla a ella, todo cambió en mí y comencé a tener otra visión, otra forma de escribir. La primera vez que leí a Alejandra Pizarnik yo tenía 12 años. Tenía el libro de poesía completa, entonces me lo leí todo y me acuerdo que en esos momentos cuando era adolescente y tenía caídas emocionales por algún motivo, tenía los poemas ya señalados de los cuales necesitaba leer para sentirme mejor, a pesar de que eran poemas tristes, pero de alguna forma los leía y era como un suspiro o como ok, lo leí y me siento mejor, aún así, de alguna forma decirlo. Pero ella fue creo que la principal voz de retórica femenina que me ayudó como a modelar o moldear mi escritura. No solo ella, también Olga Orozco, que más o menos va por ese camino. También, aparte de la poesía, podría decir que Virginia Woolf, lo cual eso bastante, ahorita me recuerdo que mencioné hace un rato que estoy en como que una etapa de estar escribiendo cuentos breves y muchos de ellos tienen como que esa línea de Virginia Woolf con Stream of Consciousness, que es solo una voz, el personaje en primera persona, hablando de la situación que está. Y bueno, ya verán en el futuro, me imagino, pero sí, especialmente esas tres escritoras, también Blanca Valera, pero sobre todo Alejandra Pizarnik, yo creo que ella es mi base totalmente es Alejandra Pizarnik. Muy bien. Nelly, y esto que decís que ahora te volcaste, digamos, con un proyecto más de narrativa, ¿tiene que ver, digamos, por todo este tiempo de la pandemia, por alguna reflexión en particular que hayas tenido? También tendrá que ver, me imagino, bueno, no sé, te pregunto si tiene que ver también por el desahogo que debe significar publicar tu primer poemario. ¿Por qué fue que te volcaste ahora a escribir estos cuentos que nos dices? Yo pienso que tal vez fue por el cambio de locación. Simplemente comencé a conocer bastantes personas nuevas. Estoy fuera del círculo que yo tenía en Guayaquil, en Ecuador. No estoy en ningún círculo, por así decirlo, acá. Simplemente voy conociendo personas, diferentes tipos de personalidades, perspectivas, vidas, etcétera. Como aquí hay bastantes personas de muchos países, multicultural, por así decirlo. Entonces, cada personaje que he escrito, que realmente no es que he estado escribiendo muchos cuentos, son muy pocos todavía, pero sí es un proyecto que tengo hacia el futuro, pero son personajes que son inspirados con personas que he conocido. Entonces voy mezclando ideas, ficción y cosas reales. Entonces yo pienso que es porque he conocido, son culturas diferentes. En este país hay de todas partes del mundo, nacionalidades, culturas, y bueno, en sí, entonces yo pienso que eso de ahí me impulsó a escribir de un día a otro, en un momento tengo la idea de un personaje, escribo sobre ese personaje, le agrego cosas relacionadas a ese personaje que quizás
existió, o sea, existe, lo conocí o la conocí y le agrego ya más ficción. Entonces simplemente me da mucha curiosidad las nuevas personas que conozco, las personalidades y cómo chocan con lo que yo tenía en mente de las personas en general, porque yo vivía en una sola sociedad para mí única que era Ecuador, pero uno migra, conoce diferentes tipos de sociedades, entonces se me expandió el panorama, por así decirlo, entonces decidí escribir ficción sobre cada persona que me daba por escribir y así empezó. Muy bien, gracias. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta o le pedimos a Nelly ya que comience a leer. Bueno, sí, tengo un par de preguntas, pero bueno, voy a elegir una sola para poder darle espacio también a Juan si desea preguntar otra cosa y a Nelly para escuchar su poesía, por supuesto. Nelly, me han llamado la atención los títulos que propones. Surgen cuestionamientos profundamente irónicos a ratos, como a millares surgir, ¿no? Que tiene ese vínculo con, con la frase del himno nacional, cautivantes e insomnio por Abilify e intrigantes como yo ruego. Y a esto quiero también pues retomar lo que decías, ¿no? Que piensas en Blanca Varela como un origen y ella justamente emplea pues esta brutalidad del lenguaje, ¿no? Tan conciso y tan de golpe, ¿no? Entonces eso me parece una habilidad extraordinaria en tu poesía y la celebro mucho, ¿eh? Y me recuerda también a Carolina Patiño, que vendría también a ser parte de esta genealogía que bien mencionaba Juan. Entonces, regresando a la pregunta, cuéntame, ¿cómo titulas tú tus poemas? Porque realmente son un detonante que activa curiosidad muy grande y bueno, ya en la lectura se resuelve esta intriga que generas. Entonces, ¿de qué manera decides titular tus poemas? Bueno, gracias Amanda nuevamente. Y en sí, la verdad, lo más difícil para mí es escoger los títulos de mis poemas. Muchos de los poemas que están en mi poemario no tenían título al inicio, pero después tuve que ponerles un título. Normalmente yo escojo los títulos cuando analizo por, entre comillas, decir el leitmotiv del texto y trato de resumir en un par de palabras o brevemente en una sola lo que voy a lanzarles a los lectores. A veces también el título puede ser la situación en la que me encuentro y por ese motivo en el que estoy y por el motivo el cual empecé a escribir ese poema. Por ejemplo, como mencionaste y también mencioné hace un rato en una pregunta, Insomnio por Abilify, es exactamente eso lo que me pasaba. Escribí ese poema que se titula Insomnio por Abilify porque estaba con un insomnio horrendo por una medicación que estaba tomando en ese momento y me hacía re mal. Entonces, lo primero que decidí hacer fue escribir. Y eso fue como mi cura en ese momento de ese insomnio terrible que tenía. Entonces, como mencioné, normalmente trato de analizar el poema, ver qué es la palabra solo una palabra, normalmente me gusta que sea solo una, si ya le pongo más es porque quizás ya no encontré lo más breve posible, pero es en sí analizando el poema, buscando, como dije, entre comillas, el leitmotiv del texto, se la pongo, o la situación, como ya mencioné. Y bueno, eso, espero haber respondido a tu pregunta, Amanda, muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias por tu sensibilidad, Nelly. Qué genial conocer mucho más de tu escritura. Juan, quizás tú quisieras preguntar algo. Sí, aunque yo más bien ahorita creo que ya sería muy bueno para quienes nos están viendo y quienes nos van a ver luego, porque este video se va a quedar grabado, pues que Nelly nos comparte un poco, ¿no? de su obra, que nos pueda leer sus textos, porque nosotros podemos decir cualquier cosa sobre la obra de Nelly, pero creo que también es importante que la gente escuche qué es lo que ha trabajado, qué es lo que ha hecho. Y justo
hablando de eso, no sé, yo te quería pedir que leas un poema que creo que es uno de mis poemas favoritos de todo el libro, que se llama Introspección, que está en la página 14. No sé si lo puedes leer dentro de... No sé si ya tenías planeado algunos que ibas a leer, pero si ya los tenías planeado, te pido que si puedes adicionar este, ¿no? Porque creo que es de Claro, los que yo más lo leo, me no te gustó ahí. preocupes. No tenía planeado, la verdad, iba a ser al azar. Aquí tengo mi libro. Muchas gracias, Germán. Me encanta la portada, me parece perfecta, justamente algo que es lo que yo quería, algo similar, parecido a los dibujos que me compartió mi amigo Daniel Pico, que es un artista de Quito, y él también escribe, aunque más se dedica a los dibujos. Y bueno, voy a empezar a leer. Introspección está en la primera parte de mi libro, que se llama Extracción Deplorable. Y casualmente este poema lo escribí cuando tenía 19 años. Lo escribí justo cuando salí de medicina y decidí empezar a estudiar literatura. Fue uno de los primeros poemas que escribí un poquito antes de empezar la carrera. Me acuerdo. Y bueno, voy a empezar ahorita a leer el poema a petición de Juan. Introspección. Me hundo en la profundidad de la vigilia, me hundo en el túnel de una carretera en la noche, me sumerjo en mí misma y buceo en mi sangre hirviendo. El recorrido de mis nervios es una danza galopante que hace cortocircuito en cada compás. Me hundo en la garganta de mis seres y me tropiezo con el espejo que refleja la demacración de mis ideas. No lo podemos soportar, mis seres y yo. Nos arrugamos como un papel antiguo y olvidado. Nos reducimos en un golpe contra el suelo, en un solo sonido que termina cuando las ondas sonoras se alejan. Solo queda el eco en nuestros oídos. Un eco nada más. Y bueno, esa fue Introspección. Voy a leer, creo que un par de poemas, si no es mucho, de cada parte. Entonces voy a leer otro poema que, como mencioné cuando Amanda me preguntó sobre los títulos, este poema creo que tiene un título bien largo para mí en comparación a los otros. El título del poema se llama El Club de los Muertos. Me he arrancado las hojas que han deseado ser parte de mi entierro. Me he amanecido en derrumbes. He seguido las grietas de mi nostalgia. He seguido sucumbiendo a las derrotas intravenosas. He seguido en los rieles acuchillados. Las navajas rodean mi sien. Las navajas contribuyen en mi grito. Las navajas construyen un camino inquebrantable. Los niveles de neurotransmisores han desvariado mi historia. Y yo estoy aquí, desvariada. Bueno, ahora voy a leer un par de poemas de la segunda parte del libro que se llama Ósculos Arcanos. Alguno en particular, los que ustedes leyeron, que quiera leer, porque la verdad no tenía escogido ninguno en particular. Ok, voy a leer. Bueno, yo te quería pedir Claro, de la página 41, el daño naufraga y se ha accidentado entre las dos, que ese es el título más largo. Sí, es verdad, tienes razón. Me había olvidado de este. Ok, gracias. Sí, lo voy a leer. Se llama el daño naufraga y se ha accidentado entre las dos. El daño naufraga y se ha accidentado entre las dos. El primer paso da vueltas en el azar. No hay líneas de guía. Al final ha sido un reflejo quebrantado. Perdón, un reflejo quebrado. No hay similitud. ¿Cuál será el ente que nos reencuentre? ¿Quién será el proveedor de magia invisible? No hay salida en la entrada que conformamos. No hay escape del recuerdo que nacimos y vivimos. No hay olvido en ningún viento ni oleaje. Cerrar los ojos perdurará la imagen más profunda. El respirar hondo inhalará la última partícula del organismo sagrado, amado. Los pensamientos no sabrán filtrarse. El deseo se mantiene, resiste. La intensidad de los suspiros anhelando nuestro encuentro repetirá con ímpetu las ansias de besos, roces de labios,
El latido de lo oculto y de lo expuesto atraerá a la piel junto con las energías, las vibraciones. Entregarse sin mirar, lanzándose al mar sin medir la distancia. Un hecho compartido. No hay reglas donde no hay márgenes, donde no hay bordes marcados. Solo será el viento incrustado en los sentidos. Solo será lo que traigan los días. Y bueno, sí, ese fue el título más largo, tienes razón. Voy a leer otro poema de esta segunda parte, que se llama Tu nombre. Tu nombre retumba en el caracol escondido. Las brújulas aún aúllan al amanecer y durante el incendio de las noches. Se vuelca el recorrido hacia nuestras torcidas montañas. Tus pupilas son cristales mientras las olas chocan y revuelven. La marea sube hasta el dolor que desfigura la dulzura. Los falanges retoman fuerza y se unen en la corporeidad que lanza llamas para ser observada, tocada y anhelada. Hay manos que se dirigen al sur, naufragan por la escalinata. Mi voz rasguña el último hilo concreto. No regresaremos. Aún no tenemos nombre y nos escabullimos de las flechas con retorno. No tenemos un ciclo que llega a marchitarse. Tejimos un árbol que no aprenderá a olvidar. Reconocemos los instintos que gritan el encuentro. El norte aún llama. Desea un sello comprometedor. El norte y el sur se incrustan en un mármol. Aquel mármol que lleva tu nombre. Y para finalizar, voy a leer, bueno, la última parte es un poema largo, pero no tan largo, yo creo que lo puedo terminar. Bueno, la última parte se llama Antropocéntrico. Se divide en pequeños asteriscos, pero es un poema largo en sí, que gracias a Juan lo pudimos acomodar de una forma precisa. Empieza. Hay una sombra donde las curvas trémulas se mueven hacia el mediastino encerrado debajo de la piel cruda. El vistazo sigue las líneas sin génesis ni desenlace, escondidas debajo de tus prendas grises. Mis manos son una turbia luz sin márgenes que se escurre entre las telas. Descansan en la superficie de la epidermis y desembocan en la orilla de tu voz. La vibración me suspende en una visión que se transforma en ceguera. No hay más que el silencio y un volcán de sangre. En ese instante no queda nada más que darle vueltas al tiempo. En ese instante la lejanía es un viento áspero. En ese instante sonido e imagen se recrean en tu psiquis. El tacto es tan sutil como los ojos angustiados que se esconden en los párpados húmedos. No quiero aceptar la partida inevitable que me carcome los sueños, las ilusiones. Tú. Seguir tu tren, suspirarte, arrastrar tu pañuelo culposo, el remordimiento de la deserción. La fuga me corrompe los pulmones y todas vísceras le reclaman al alba tu existencia y tu desvío. Las reminiscencias arropan mi hipocampo y tu mirada me destruye. Tu visión fantasmagórica acorrala mi memoria, me empapa absolutamente todo. Y yo me quedo sola, esclava, encharcada con tu nombre. Oculta en una cueva, en una guerra, llena de ira y odio, se pregunta si podrá incorporarse en la basofia humana una vez más. Se pregunta si podrá poner en una balanza la soledad y la mugrosa e inhumana sociedad, la caída del peso total de una opción. La mujer sin rostro, la mujer sin rastro, el terror a los acontecimientos y accidentes, o no accidentes, sociales hurtan y arrebatan la cura mental que anhela o quizás solamente necesita. La mujer sin rostro decidió huir y hacer una introspección. Sabe que tener los ojos bien abiertos causa gangrena, tan necesaria para la conciencia. Triste realidad, no existe un túnel sin tiempo. Agarrándose de los hilos que tejen ciertos sucesos, la mujer sin rostro decide no partir. El lugar habitado se convierte en un casco óseo y ella, en su interior, espacio lleno de murmullos, telarañas y maldiciones,
incrustadas en la orilla de la cordura. Esta vez la mujer sin rostro se escapa. Ella se esfuma, se deshace, se desintegra, mi conciencia y yo, mi cordura y yo. En el tibio ambiente despluma el cerrojo y abre, a tiempo cierto, la libertad que siempre estuvo dentro. Durante meses, la oración se volcará al inframundo más atroz, en los nervios más pequeños de mis entrañas. Pulsaciones fuertes, agujas sin parar, hemorragia, una fatal. Colores turbios alrededor de microorganismos, líneas curvas desapareciendo entre el oscuro, la sombra y yo, espacios vacíos, puntos retumbantes, ausencias presentes. Una, solo una. A través de vientos mareados busco la ausencia, esa ausencia presente solo en mis sentidos, en mi retorcida memoria. Dentro de ese callejón sin salida hay un vacío en donde caigo y me pierdo. Ya me perdí hace muchas noches infinitas. Las lunas no se vuelcan solamente por ti, se vuelcan para contraer el propósito de la húmeda tierra, donde los labios humanos se tocan y se crispan, se nadan y se envuelven, se curvan y se regocijan. Y así termina. Gracias. Muchas gracias, Nelly, por compartir. Ya tenemos el minutero ahí frente a nosotros. Agradecerles a cada uno de ustedes, a vos, Nelly, muchísimo. Preguntarte, en verdad, tengo unas preguntas finales. ¿Es un gato real el que está atrás en el sillón? Oh, esa es una de mis gatas. Tengo dos. Esa es Camille. Está dormida, es su spot favorito. Sí, es real. Perfecto, te juro que no, estuve todo el... No sabía bien. Bueno, agradecerles a todos, decirles también que el libro de Nelly durante este mes está en promoción con envío a toda parte de Ecuador, y a partir de enero ya se encuentra en nuestras librerías de confianza, que me gustaría mencionarlas porque esto es una feria del libro y está bueno que los colegas libreros también tengan presencia en este tipo de actividades. En Guayaquil, en Casa Morada, en verdad ya está actualmente en Casa Morada, así que también lo pueden conseguir ahora. En Cuenca, en Palier Café Libro, en Quito, en Tres Gatos, en Cosmonauta, en Fondo de Cultura Económica, en Rayuela, en Tolstoy. Esa es la red con la que trabajamos, y actualmente se sumó otra pequeña librería. Uy, perdón, esa fue mi perra. Otra pequeña librería independiente nueva en la ciudad de Macas, llamada Librería 3022. Así que bueno, esa es la red de librerías con las que trabajamos, y ahí pueden conseguir el libro de Nelly. Agradecerle muchísimo a Amanda, gracias por estar, y ahora te voy a escribir más tardecito por otro tema. Juan, un gusto volver a verte en esta maratón que tuvimos esta tarde. Y Nelly, abrazos infinitos y ojalá pronto puedas venir a visitarnos por aquí. Muchas gracias a todos. Gracias Juan, Germán y Amanda, sobre todo por estar aquí. Nos vemos pronto, ojalá en Ecuador cuando se acabe esta pandemia. Ojalá. Igualmente, agradecerte por la confianza, Nelly, por todo el trabajo que hicimos. Fue muy interesante poder editar este libro juntos. Quiero agradecer también a Amanda por estar acá, a Germán por la confianza, pues sí, ojalá que nos podamos ver algún rato cuando estemos, ya sea en Estados Unidos, en México o en Ecuador, ¿no? Que así sea, amigos. Qué bueno poder compartir con ustedes esta presentación multilocalizada. Y bueno, invitarles a quienes nos ven, nos escuchan, que accedan a este libro, ya saben en dónde encontrarlo. Muchísimas gracias. Hermosa tarde. Muchas gracias a todas. Gracias. Chao, chao. Bye. Chao, que estén bien. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro Equilibrium de Nelly Marriott. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento a las 18 horas, que será el conversatorio La velocidad de lo real, novela gráfica y distopías. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.